Antes de que el Islam, como una marea imparable, se expandiera por la vasta y arenosa península arábiga, los pueblos que habitaban este desierto ancestral no conocían un único Dios. No, ellos veneraban a una multitud de dioses, diosas y espíritus antiguos, seres poderosos que gobernaban sus vidas, sus cosechas y sus destinos. Hoy, sus nombres apenas son susurros en el viento del olvido, silenciados por el tiempo, borrados metódicamente por la historia. Pero, ¿quiénes fueron realmente estas deidades? ¿Qué inmenso poder ostentaban sobre la vida y la muerte? ¿Y por qué, si fueron tan veneradas, fueron finalmente silenciadas y relegadas a la oscuridad de los anales? La Arabia preislámica no era, como muchos podrían imaginar, una cultura monolítica y unificada. Lejos de ello, era un tejido vibrante y complejo, un mosaico de tribus nómadas, caravanas comerciales y prósperas ciudades-estado. Cada grupo, cada linaje, cada oasis, tenía sus propias costumbres ancestrales, sus leyendas arraigadas y, por supuesto, sus propios panteones de dioses y espíritus protectores. En ausencia de un libro sagrado común, de una escritura que unificara los credos, la religión era una fuerza viva, transmitida oralmente. Se tejía en cuentos narrados bajo las estrellas, en canciones entonadas alrededor de hogueras crepitantes y en rituales ancestrales que se repetían generación tras generación, marcando el pulso de la vida en el desierto. Los dioses no estaban confinados en templos grandiosos, se alojaban en las formas caprichosas de las piedras, en la majestuosidad de árboles sagrados, en meteoritos caídos del cielo, considerados fragmentos divinos. Creían que todo, absolutamente todo, desde una duna de arena hasta el más humilde escorpión, podía tener un alma. El politeísmo no era solo una religión, era una forma de vida intrínsecamente ligada a la supervivencia, un vínculo inquebrantable entre el hombre, la naturaleza indómita y lo divino. Entre el vasto coro de deidades preislámicas, uno de los dioses más poderosos y venerados en la región fue Jubal, cuya influencia se extendía por buena parte del desierto. Su imponente estatua se dice que, tallada de una preciosa cornalina roja, se encontraba en el corazón mismo de la Kaaba de la Meca, siglos antes de que este lugar sagrado se transformara en el epicentro del Islam. Su presencia era monumental, un pilar de la fe para innumerables peregrinos. Hubal era íntimamente asociado con la luna, ese orbe plateado que guía a los viajeros nocturnos a través del desierto. Era también un dios de la fertilidad, un dador de vida en una tierra inhóspita, pero sobre todo era el poseedor del poder supremo para decidir el destino de los hombres y las tribus. Frente a su imagen se realizaban complejos rituales de adivinación. Sacerdotes ataviados lanzaban flechas marcadas sobre la arena sagrada, y según la dirección en que caían, el sacerdote declaraba el mensaje de los dioses, revelando la voluntad de Jubal. ¿Debían los amantes casarse o separarse? ¿Era el momento propicio para ir a la guerra o para mantener la paz? El futuro de individuos y comunidades enteras era dictado por Jubal, el vigilante silencioso que observa desde la oscuridad de la noche desértica. Junto al imponente Hubal, tres poderosas diosas dominaban los cultos de muchas tribus árabes, especialmente en el oeste de la península. Eran conocidas colectivamente como las hijas de Allah, un término que resuena con un eco fascinante en la historia posterior. Primero, Al-Lat, la Gran Madre, venerada como diosa de la tierra fértil, de la vegetación que con tanto esfuerzo se arrancaba al desierto y de la protección de la familia. Su santuario en Taif era un centro de peregrinación y devoción, un oasis de vida espiritual. Luego, Alusa, la más poderosa, era la diosa de la guerra, la protectora de los valientes en batalla, aquella que otorgaba la victoria y la fuerza en los combates más cruentos. Su árbol sagrado en Nakhla, una acacia, era objeto de profunda veneración y temor. Y finalmente Manat, la diosa del tiempo y el destino, la que medía la vida y la muerte. Era la más temida, especialmente por los viajeros que cruzaban las vastas extensiones desérticas, pues controlaba los caprichos del azar y el inevitable paso del tiempo. Su ídolo en Kudaid era un punto de parada para quienes buscaban su favor o temían su juicio. La influencia de estas tres diosas era tan inmensa que sus santuarios específicos atraían a peregrinos de todas partes
quienes acudían a dejar ofrendas, a buscar oráculos y a honrar a estas deidades femeninas durante generaciones. La propia literatura islámica posterior reconoce su existencia, aunque por supuesto también narra su caída y la anulación de su culto. Con la meteórica expansión del Islam a partir del siglo VII, se inició en la península arábiga un proceso radical de transformación religiosa y cultural. Los templos politeístas, que habían sido centros de vida espiritual durante siglos, fueron sistemáticamente destruidos. Sus ídolos, antaño venerados, fueron quemados, rotos o enterrados, en un esfuerzo por erradicar completamente la idolatría. Sin embargo, a pesar de este ímpetu por borrar el pasado, la historia no es tan fácil de eliminar. En sitios arqueológicos remotos, como las antiguas ruinas de Qaryat al-Faw, una floreciente ciudad preislámica en el corazón de Arabia, o en la majestuosa Petra, la ciudad nabatea esculpida en roca, aún se encuentran rastros. Inscripciones en árabe antiguo adornan muros y rocas. Altares de sacrificio resisten la erosión del tiempo, y estatuillas rotas, fragmentos de un pasado olvidado, son desenterradas por manos de arqueólogos. Estos lugares no son solo piedras, son testimonios silenciosos que cuentan otra historia, una narrativa que aún no ha sido borrada por completo. Algunos arqueólogos, con paciencia y dedicación, han descubierto oraciones dirigidas a deidades que hoy nos resultan completamente desconocidas, dioses sin nombre, ocultos por el viento incesante del tiempo, esperando ser recordados. Con el surgimiento del monoteísmo islámico, la existencia de múltiples dioses fue redefinida como idolatría, una afrenta directa a la unicidad de Alá. Esta nueva fe trajo consigo una reinterpretación radical de lo divino y lo humano, relegando a las antiguas deidades a la categoría de meros mitos o, en el peor de los casos, de entidades malignas. Pero, ¿realmente todo se perdió? ¿Fue la herencia de estos dioses completamente borrada? Quizás no del todo. Es fascinante observar cómo algunos rituales preislámicos fueron absorbidos y reinterpretados dentro de la nueva fe, como la circunvalación de la Kaaba durante el Hajj. Algunas palabras incluso sobrevivieron disfrazadas. Un ejemplo elocuente es el propio nombre Allah. Mucho antes del Islam, esta palabra ya era utilizada por los árabes politeístas para referirse a un dios supremo, una deidad principal dentro de su panteón. No era el nombre exclusivo del dios monoteísta, sino un término que evolucionó para asumir ese significado con la llegada del Islam. Entonces, ¿fueron realmente destruidos sus mitos, sus cuentos y sus poderes por completo? ¿O acaso viven aún, de forma sutil, en cuentos populares, en supersticiones arraigadas o incluso en nombres que usamos hoy sin conocer su verdadero y antiguo origen? La historia oficial nos cuenta una versión definitiva. Las piedras, sin embargo, susurran otra, mucho más compleja. Los antiguos dioses de Arabia, esas deidades del desierto, de la luna y del destino, no desaparecieron. No del todo. No fueron aniquilados, sino que, como las arenas movedizas, solo se replegaron. Se escondieron en las grietas del tiempo y en los rincones olvidados de la historia, donde aún susurran a aquellos que están dispuestos a escuchar con la mente abierta. Quizá no te pidan que creas en ellos, que los adores o que les rindas culto. Tal vez solo te pidan una cosa, que los recuerdes, que su existencia no caiga en el abismo del olvido. Y la próxima vez que veas una luna brillante alzándose sobre el horizonte nocturno, iluminando el vasto cielo, tal vez, solo tal vez, Jubal, el vigilante de los destinos, aún te esté observando desde la oscuridad, recordándonos que el pasado, por más que intentemos borrarlo, siempre encuentra una forma de regresar. Y ustedes, investigadores del misterio, ¿conocen otros dioses o deidades olvidadas de las que el tiempo ha borrado el nombre? ¿Creen que aún quedan fragmentos, ecos de estos antiguos cultos, en la cultura moderna o en nuestras propias creencias? Cuéntamelo todo en los comentarios. Me encantará leer sus teorías. Si quieres más historias como esta, donde desenterramos los secretos del pasado y exploramos lo oculto, no olvides suscribirte al Dana's Chronicles y activar la campanita. Acompáñame cada semana en este fascinante viaje al corazón de lo desconocido.